complace y es un honor tener a la doctora Roxana Grecia Figueroa. Ella es ortopedista y estudió la especialidad en Pemex Norte con aval de la UNAM en el 2021. Está certificada por el CONASEM por parte de su especialidad de ortopedia en el 21 con una vigencia actual. Tiene la alta especialidad en cirugía de columna, donde hizo sus prácticas de fellow hasta tener ya la subespecialidad en cirugía de columna por el Instituto Nacional de Rehabilitación en el 2023. Es miembro AMSICO desde el 2022. Pertenece al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología de Ciudad Juárez desde el 2023. Es miembro AO Spine desde el 2021 y su práctica médica lo lleva a cabo en el Hospital General de Ciudad Juárez, donde es originaria. También su medicina privada en el Ángeles de Ciudad Juárez. Y actualmente ella es la jefa del servicio del Hospital de Ortopedia del General de Ciudad Juárez. Entonces, para nosotros es un placer y un honor tener a la doctora Roxana Grecia Figueroa, que nos va a hablar sobre un tema muy importante para todos los que hacemos cirugía de columna, que es el síndrome de destrucción vertebral. Adelante, doctora, y muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor, por la presentación y por la invitación a participar en este webinar. Vamos a hablar de un tema que ya está muy estudiado, pero creo que es muy interesante ver cómo se puede desarrollar desde un hospital centralizado hasta nosotros que somos segundo nivel. Y bueno, vamos a empezar con un caso clínico. Vamos a tener varios, pero el principal es el primero. Vamos a presentar a una paciente femenino de 33 años de edad. Ella tiene la secundaria completa, se dedica al hogar, es originaria de Oaxaca, es casada y es de religión adventista del séptimo día. Tiene como antecedentes de importancia hipertiroidismo, tratado con tiamazol con 3 meses de diagnóstico, niega ninguna toxicomanía, presentó varicela a los 11 años y el esquema de vacunación está completo y pues nada más relevante. Ella menciona que antes de llegar con nosotros tenía un año aproximadamente de dolor en la región dorsolumbar, moderado de manera intermitente y que fue progresando. También refiere que tuvo un mes aproximado en el que no podía mover sus piernas, que estaba en cama totalmente y que sentía parestesis. Luego ese periodo terminó, volvió a empezar a caminar, pero el dolor no se quitaba, empezó con deformidad, el dolor progresivamente se volvió constante y tenía molestias en la pierna derecha. Ya después de dejar de moverla, la empezó a mover, pero sí sentía un poco de debilidad en ese lado. Y 4 meses previo a la consulta también empezó con deformidad en la región dorsal, negaba otros síntomas, decía que no, le preguntamos dirigidamente por sudoración nocturnas, pérdida de peso, y pues ella comentaba que no. Y tampoco tenía alteraciones del control de esfínteres. En sus escalas de discapacidad, bueno, tenemos un Oswestry del 44%, un Roland Morris 19 de 24, un SF 36 de 35 físico y 56 mental, y un índice de masa corporal de 28. En cuanto a la exploración física, bueno, ella sí realizaba su marcha plantígrada bipodálica y tenía que ser asistida por muletas. La fuerza estaba disminuida del lado derecho de L2 a distal y la sensibilidad disminuida también del mismo lado. Presenta una EVA radicular de 7 y una EVA lumbar de 5, el radicular principalmente en el lado derecho. Bueno, esta es su radiografía inicial con la que la recibimos nosotros. Vemos que tiene una cifosis de 45 en la unión toracolumbar, en lo que aparentemente es L1, y pues ahí podemos imaginar más o menos dónde iba el cuerpo vertebral de L1. Le realizamos otras radiografías dinámicas en la que vemos cómo se mueve bastante el segmento, hasta 44 grados en flexión y se reduce a 36 en la extensión. Vemos ahí en las radiografías cómo se abren las apófisis espinosas, que tiene pues datos de inestabilidad franca. También, bueno, le realizamos una resonancia. Estos son los cortes en axial, vemos cómo están un poco amplios, pero sí vemos cómo logra una tumoración bastante grande, comprometer todo el conducto raquídeo en L1, luego la tumoración se va hacia el psoas derecho y bueno, también vamos viendo que toma las masas paravertebrales, ¿no? Esa es la tumoración que ella mencionaba. Aquí se ve en la resonancia, pero también se podía palpar. En el corte coronal también observamos cómo
se va comprometiendo las masas paravertebrales en la región posterior. Y bueno, también tomamos la tomografía, ya que pues nos enseña más o menos cómo está la estructura ósea. Vemos que no hay casi cuerpo vertebral, no hay pues, calcificaciones dentro de la tumoración, aparentemente era tejido blando, y hasta el momento pues solamente le llamamos tumoración, pero exactamente no sabíamos qué era. Aquí vemos la reconstrucción. Y bueno, hasta aquí lo único que podemos decir es que es un síndrome de destrucción vertebral. No tiene lesión medular completa, digamos que es una lesión radicular o una lesión medular incompleta. Y pues tenemos aquí nuestro dilema, ¿no? ¿Qué es un tumor o es una infección? Con los antecedentes que tenemos y todos los estudios que pudimos tomar. Y bueno, pues aquí es donde empieza nuestro tema que vamos a tratar. Voy a dar un poquito de la revisión del tema. Sabemos que la destrucción vertebral pues incluye múltiples patologías. Estas patologías van a alterar la estructura de la columna, específicamente le van a dar deformidad. Esta deformidad puede provocar aumento de volumen y puede ocasionar un compromiso mecánico o neurológico. Ese es un ejemplo de otra paciente, ahorita también la vamos a revisar. Y bueno, en general se puede dividir la etiología del síndrome de destrucción vertebral en tres grandes grupos, que es infecciosa, neoplásica y metabólica. La metabólica sí tiene un poquito menos de características específicas, yo creo que es la más difícil de diagnosticar. Entonces, pues nos centramos a saber si es neoplasia o infección. Y en la infección, pues lo importante también es ver si es una micobacteria o es una infección piógena. Y en la neoplasia, pues, ¿qué podemos ver? Si es metastásico o primario. Y bueno, de ahí también pueden surgir muchísimos diagnósticos más. El cuadro clínico generalmente se presenta con dolor, la mayoría de los pacientes. El dolor es mecánico porque como ya dijimos que altera la estructura de la columna, pues dependiendo en qué lugar se encuentre, puede ser cervical, dorsal o lumbar. Y pues dependiendo también de esto, vamos a tener alteraciones neurológicas, pueden ser medulares o radiculares, y que estos afecten la actividad física de nuestro paciente. Es muy importante también en algunos estudios recientes, pues se ha visto que dependiendo de la edad de nuestro paciente, porque también es muy variable, pueden atribuirlo a síntomas leves o a síntomas de la edad y pensar que es otra patología, y esto retrasa el diagnóstico pues hasta un año. Como ya vimos que son muchas patologías, pues no podemos hacer la metodología para todas las patologías porque sería demasiado, ¿no? Tardaríamos tiempo en saber de cada una o tratar de orientarnos hacia alguna. Entonces, bueno, eso es lo complejo del síndrome. Ya se han hecho muchos estudios, en el instituto tenemos una casuística bastante amplia y pues hemos encontrado que cierta patología puede tener relación a cierto estudio, es decir, si tú piensas en alguna patología, lo ideal es que le hagas solamente los estudios que están enfocados a esa. Por ejemplo, para la tuberculosis, pues se recomienda la gamografía junto con laboratorios, en el mieloma múltiple también los laboratorios, pero junto con tomografía. En las infecciones la gamografía es un poquito más útil con la tomografía. En los tumores primarios la resonancia y en las enfermedades metastásicas pues la resonancia con gamografía. Lo que se vio en general es que los estudios de imagen de resonancia y tomografía son los más específicos, es decir, generalmente cuando tengamos un paciente con este tipo de patología, pues íbamos a necesitar los dos. Y para el metabolismo, pues no hay ningún estudio que nos ayude a llegar más rápido al diagnóstico, entonces por eso les comentaba que es de los más complejos. Después de ver todo este tipo de cosas, o sea, todos estos diagnósticos que necesitábamos, todos los estudios, pues sabemos que al final vamos a necesitar la biopsia. Es un elemento vital para poder tener el diagnóstico definitivo, pues es bastante segura. Hay muchos estudios de cómo hacerla sobre fluoroscopía, tomografía o ya más avanzada con el uso de la guía de la gamografía. Tiene una seguridad diagnóstica del 80 al 100% y las complicaciones menores están reportadas en menos del 5%, entonces pues es una vía de diagnóstico bastante útil. Esta es la sistematización que se creó en el instituto para tratar de no hacer estudios de más que no tuvieran tanta especificidad y sensibilidad para las enfermedades que ya les comenté, pretendiendo disminuir los costos y llegar a más número de diagnósticos en menos uso de recursos. Entonces son 10 estudios, entre ellos laboratorio y gabinete, y luego, o por último, pues juntarlo con la biopsia. Y bueno, este es un cuadro que me gusta mucho, que siempre lo presentamos en el instituto también, en el que pues es como un resumen de todo lo que les acabo de comentar. Todo esto pues nos sirve para poder darle tratamiento a nuestro paciente, para poder evitar el compromiso neurológico, para evitar que una enfermedad metastásica avance y pues recuperarlo, ¿no? O sea, que pueda empezar a caminar, que la estructura o el balance de la columna sea el adecuado. Y pues con esto llegamos a la mayoría de los diagnósticos. Entonces aquí vamos, no es tan sencillo el diagnóstico y es lo que yo quería comentar, como ya había dicho el doctor Guzmán al inicio, el doctor Reyes.
estando acá tan lejos, reproducir el protocolo de destrucción vertebral pues es muy complejo. O sea, hay muchísimas cosas que no tenemos. No es queja, pero sí es un poco más difícil. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en el hospital es buscar otras vías o modificar un poquito el protocolo para tratar de poder tener diagnósticos. Porque tenemos un pacientes un poquito pues, más difíciles. Tratamos también ahí en el Hospital General con los pacientes que están del cerezo, pues muchos no vuelven, tratamos indigentes. Entonces, bueno, tenemos algunas modificaciones y aunque en general es lo mismo, hemos visto que pues tenemos como algunas atajos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que los laboratorios dirigidos pocas veces nos ayudan mucho. Tenemos a lo mejor algunos laboratorios limitados en nuestro hospital. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que ya sea en consulta externa o en urgencias con síntomas y algún estudio de imagen y que tiene algún déficit neurológico, pues lo internamos. Si tiene la radiografía o la resonancia con alineaciones de alteraciones de la alineación de moderada a severa, pues mejor lo internamos. Lo secuestramos hasta que podamos darle algún diagnóstico. Tratamos de hacerle biopsia a todos y en general las infecciones, pues les damos tratamiento dirigido, más o menos empírico, incluso antes de tener el resultado de la biopsia. Y bueno, quise también traer un poquito de lo que he hecho desde que llegué. Ahí en el Hospital General, desde marzo del 2023 a octubre del 2025, hemos biopsiado 60 pacientes, entre ellos 37 hombres, 23 mujeres. Hemos tenido pacientes muy jóvenes, de 16 años hasta 88. Y hemos, de los niveles más afectados, pues hemos tenido desde 1 hasta 33. Y bueno, los resultados de nuestras biopsias han sido en relación a infección de tumor. No hemos diagnosticado otra cosa hasta el momento. Tenemos 19 infecciones piógenas, 4 con diagnóstico de tuberculosis. Y de los tumores tenemos 7 con mieloma múltiple, 20 con enfermedades metastásicas y 6 tumores primeros. De estos, pues la piógena, como ya les había dicho, a mí me parece la más difícil de diagnosticar, pero no nada más nos hemos guiado por la biopsia, porque la biopsia es lo que menos nos da, no la dan muy inespecífica. O sea, nos han reportado solo inflamación, solamente nos pone a veces el patólogo, no tenemos evidencia de tumor, entonces, bueno, pues nos guiamos hacia la infección. Pero como ya les decía, nuestros pacientes tienen algunas cosas que nos pueden hacer llegar a pensar que es infección, como el uso de drogas, los abscesos, artritis sépticas concomitantes, las infecciones de vías urinarias o pielonefritis. Y bueno, pues en general la mayoría han respondido muy bien al antibiótico. Bueno, también es importante mencionar que tuvimos 4 pacientes sin diagnóstico. No encontramos nada, no había ningún dato que nos hubiera pensar en algo, entonces los tuvimos en vigilancia. Algunos repetimos la biopsia, otros les repetimos algunos estudios o los mandamos con algún otro especialista. Y bueno, ya ahora sí vamos a terminar el caso clínico. Entonces, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Teníamos una destrucción vertebral, le hicimos una biopsia y en patología nos reportan una tinción de zinc níquel positiva y unas células gigantes de tipo Langhans sugestivas de tuberculosis. Dice sugestivas, pero bueno, pues entonces empezamos tratamiento con Dotval, lo mandamos al epidemiólogo y decidimos hacer la cirugía definitiva ya con un diagnóstico. Se le realizó un abordaje lumbar posterior, una osteotomía tipo 5, una colocación de la malla con injerto y una instrumentación de T12AL4. Tuvimos un sangrado de 1800 mililitros, 4 horas y media de tiempo quirúrgico y resecamos un tumor. Esto fue como el incidente, ¿no? Que al momento de abrir, incluso desde la región de masas paravertebrales, pues había la presencia de tumor. Era de consistencias oscuras, tejido blando y abundante. O sea, sí drenamos aproximadamente 30, pero el tumor llegaba hasta el conducto, incluso arriba del saco dural. Y bueno, estas son las radiografías pre y postquirúrgicas. Vemos nuestros controles. La cifosis disminuyó de 45 a 6 grados. En las radiografías panorámicas vemos que la alineación pues, fue adecuada, con un balance sagital de negativo de 7 milímetros. Íntegra neurológicamente antes y después de la cirugía, ya caminando al día siguiente. Está todavía con su drenaje. Y bueno, pues mandamos el tumor a estudiar y resultó que pues no era tuberculosis, era un tumor de células gigantes. Ya el patólogo dijo que sí eran células gigantes, pero no de tipo Langhans. Y pues ya le suspendimos el tratamiento para la tuberculosis, empezamos el tratamiento con denosumab con ayuda del cirujano. El tumor, como ya se los había enseñado al principio, abarcaba el psoas. Entonces le hicimos una resonancia postquirúrgica en el que todavía había bastante contenido tumoral, lo que el cirujano oncólogo lo resecó por abdominal, una laparotomía. Y ahorita ya tiene un año la paciente operada, le ha ido muy bien.
entre comillas, porque está todavía en radiación. Estamos esperando un tiempo para volver a hacer una resonancia y ver si ya tenemos pues un poquito de resolución de las células tumorales. Hemos hecho también tomografías de tórax para ver que no haya enfermedad, datos de metástasis y hasta el momento pues ha estado bien. Esa sería la resolución del primer caso. No sé si alguien quiera comentar algo. Quería invitar a los residentes, pero al final pues no me puedo comunicar muy bien con ellos. Tengo otros dos, pero pues preguntas o algo. Roxana, ¿puedo hablar? Sí, claro. Exactamente, estás tocando el meollo del asunto, porque el doctor Alpizar comenzó a pensar en el síndrome de destrucción vertebral para evitar el melate en el diagnóstico. Y es exactamente esto. Creímos que era una tuberculosis y resultó que era un tumor infectado quizá, pero es aquí donde nos equivocamos, y nos equivocamos muy frecuentemente en los diagnósticos cuando comenzamos con el velate, ¿no? O sea, creo que es esto, y es mejor hacer la batería simplificada más como tú lo estás haciendo, y me parece que es brillante lo que estás exponiendo. Exactamente, creo que es el meollo de lo que es el síndrome de destrucción vertebral. Sí, a mí me gustaba mucho el tema desde que estaba en la residencia y pues hemos tratado de hacer algo acá, ¿no? Vamos a abrir una escuela luego o algo así, pero pues así me dicen los residentes, no, uy, doctora, desde antes de que usted viniera no había destrucción vertebral, no, pues es que no le diagnosticaban. Ya hemos estado trabajando más y creo que es muy importante que lo que siempre les digo a todos es que no hay evidencia nunca de que la imagen te pueda dar un diagnóstico. Si siempre tiene que haber otra cosa, porque a veces, pues sí, puede parecer que si regresamos a las imágenes de resonancia, podríamos pensar que sí es tuberculosis, porque pues, es muy invasiva y todo, pero pues no, ya cuando la abrimos no era. Y pues siempre estar preparados para eso, ¿no? Para las otras opciones que pueden haber. Y fue un segundo patólogo el que te dio ya el diagnóstico, pensándolo así ya definitivo. No fue el mismo. Fue el Hablamos con mismo. él, sí, afortunadamente sí tenemos comunicación y pues ya dijo que sí, pues él también está dentro de pues piensa que no nada más lo puede dar el diagnóstico por una laminilla, entonces este fue uno de los primeros casos que operamos cuando llegué, entonces a partir de esto pues ya le vamos a mostrar las imágenes y tratando de que él también pueda encaminar el diagnóstico a algo, porque pues él decía pues es que en las primeras sí hay células gigantes, ¿no? Y en la tuberculosis hay un tipo de células gigantes específicas para tuberculosis y pues dijo que pues no, al final no era. Incluso sí le tuvimos que dar un poquito de tratamiento porque como está muy regulado aquí en México, pues sí tuvo que tomar un poquito de Dotval unos meses. Mira, No, Armando Alpizar te quiere hacer un comentario. Quiero decir que está desde Dubái, te está viendo desde Dubái. Dios mío, antes nos saluda. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Buenas doctor, noches. ¿cómo está? No, primeramente, buenas noches aquí en México, digo aquí en Dubái. ¿Qué horas son Primero allá? quiero felicitarte, Grecia. No tengo el video porque se baja la banda del internet. Estamos aquí en Dubái en el Congreso Mundial de Neurocirugía, donde orgullosamente el jueves vamos a presentar una plenaria de síndrome de destrucción vertebral. El mundo ya está pensando en la destrucción vertebral. Bueno, pero hablaba para felicitarte, Grecia, por la madurez quirúrgica que veo, ya con casuística propia, con la jefatura de servicio, y un punto que mencionó el doctor Rey Sánchez y el meollo del asunto: si este paciente se hubiera diagnosticado con el primer diagnóstico, hubiera sido una catástrofe. Recordar que el tumor de células gigantes es un tumor muy agresivo y requiere tratamiento paliativo o inclusive con quimio inmediatamente. Entonces, aquí pone el punto en la ICS, y esto no es algo que se está viendo en México, sino ahorita estoy viendo colegas de la India y de otras partes del mundo que están pensando en lo mismo, y eso corrobora y se reproduce una y otra vez en las casuísticas que voy viendo, lo del síndrome de disfunción vertebral. Muchas felicidades y gracias por la oportunidad de saludarlos desde acá, desde Dubái, donde acabamos de ganar el Congreso Mundial de Neurocirugía 2029. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuo, voy a presentar otros dos casos. Estos son un poquito más sencillos porque no están tan completos. Apenas tenemos ya
el servicio de radiología sistematizado. Entonces antes teníamos las placas impresas y era un poco más difícil. Pero sí quiero como mostrar la diferencia de un caso a otro y que los podamos comparar, ¿no? Entonces, bueno, se terminó siendo un tumor, les digo ya, este denosumab, radiología, y afortunadamente va bien. Aparentemente los tornillos sí, bueno, sí se ha formado una artrodesis porque los tornillos se han mantenido en su lugar y pues hasta ahí vamos. Este es otro paciente, es un masculino de 35 años, es interno del Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, y pues él llega con un aumento de volumen en región lumbar de meses de evolución, dolor moderado e íntegro neurológicamente. Entonces, aunque estas radiografías se ven un poquito borrosas, vemos en esta parte el aumento de volumen. Aquí les voy a enseñar una lateral un poquito más clara en la que vemos también el cuerpo vertebral aquí deforme. Y pues nada más tenemos el diagnóstico hasta ahí de síndrome de destrucción vertebral L2, L3. Es el estudio de resonancia y el de tomografía. Entonces, afortunadamente en la tomografía vemos que hay dos cuerpos vertebrales aparentemente destruidos porque este es un pedículo y este es otro. Entonces, le hicimos biopsia y la biopsia nada más nos dijo que no era tumor, nada más algunas células inflamatorias y ninguna infiltración maligna. Entonces, bueno, decidimos también hacerle la cirugía definitiva para corregir la deformidad. Este es el paciente ya ahí en sala quirúrgica con una deformidad importante aguda, ¿no? Hay una saliente ósea importante, pero él sí caminaba íntegro neurológicamente. Le realizamos un abordaje lumbar posterior, una osteotomía tipo 3 y una instrumentación de T12 a L5. Tuvimos un sangrado de 1700, 5 horas de tiempo quirúrgico. Y en este caso en particular encontramos una consistencia muy dura del sitio afectado de la destrucción. Tuvimos ahí una lesión dural bastante importante, la suturamos y no hubo más problema, pero sí quiero hacer notar que esta fue la parte que encontramos más esclerosa, o sea, los tornillos fue bastante complejo ponerlos, y alrededor, como en esta parte que se ve en la radiografía AP, se veía pues una masa de tejido óseo. Entonces, sí nos fue un poquito difícil colocar el soporte anterior y como ya llevábamos ahí algunas complicaciones con el sangrado y la lesión dural, decidimos nada más instrumentarlo. Sí se realizaron la sustracción pedicular y sí se pudo corregir el ángulo, vemos la pre y la posquirúrgica, pero ya no le pusimos la malla, decidimos dejarlo para ver si la necesitaba después, porque vimos que había un buen soporte a los lados de hueso, injertamos un poquito de matriz en lo que se alcanzó a abrir en el cuerpo, y eso se realizó en agosto del 2024. Los pacientes del cerezo generalmente tienen mal seguimiento, casi no los llevan, entonces lo dejamos de ver bastantes meses. Luego llegó, bueno, esta fue la deformidad, cómo corregimos la deformidad en la piel en el postquirúrgico. Y bueno, después llegó 6 meses posteriores con la migración del material en la región proximal. Pues aparentemente los de abajo no hubo fatiga ni aflojamiento, pero seguramente pues sí hizo ahí un poquito de brazo de palanca, probablemente por el tipo de cirugía pues hubiera requerido más tornillos, ahí una corrección. Pues yo le ofrecimos operarlo nuevamente para revisarlo y probablemente colocar algo de matriz o injerto, pero pues como ya salió de la cárcel, perdió el seguro, entonces ya no lo pudimos operar. Y pues ya lo perdimos en seguimiento lamentablemente. Y de también lo relevante pues es que su biopsia salió sin nada. Entonces cuando entramos no había ningún dato de infección, el hueso ya estaba como en una etapa de secuela, entonces pues lo clasificamos con una osteomielitis piógena, ya porque sí le dimos tratamiento por algunos meses y afortunadamente no tuvo recaídas, todas las demás pruebas salían negativas y pues hasta ahí va más o menos bien, solamente pues ahí la migración del material. Y bueno, esa fue una piógena y este último es otro caso, una femenina de 35 años de edad, sin antecedentes de importancia aparentes. Ella acude con dolor severo en la región lumbar de bastantes meses de evolución, ya con necesidad de utilizar apoyo para caminar. Estaba con una faja, muy doloroso, y pues estas son las radiografías de inicio. Diagnosticamos un síndrome de destrucción vertebral de L3, L4, y también estaba íntegra, o sea, aunque sí tenía un poco de parálisis en las dos piernas, pues no había, sí caminaba. Le hicimos la biopsia y tampoco tuvimos un diagnóstico muy específico, entonces decidimos hacer la cirugía definitiva. Se le realizó un abordaje lumbar posterior, una osteotomía tipo 3 y una instrumentación de L1 a S1. Tuvo un sangrado de 1200 en 5 horas de tiempo quirúrgico y bueno, el hallazgo en ella fue que sí encontramos calcio.
Había bastante material tipo queso, tuvimos que retirarlo bastante. Al momento de hacer la reducción, pues vimos que sí necesitábamos un soporte anterior porque sí, no había tanto enfrente. Entonces decidimos quitar el arco posterior y trasladarlo a la región anterior de los cuerpos. No pusimos malla en esta ocasión. Y pues se reparó la lesión de la dura. No quiere decir que todos los que les he presentado tengo lesiones durales, pero en general son pacientes bastante complicados. Y pues ya el sacral está adelgazado, está deformado y sí, pues hemos tenido ahí ese tipo de incidentes. Esta paciente, bueno, esta era la deformidad inicial y son las radiografías postquirúrgicas. Lamentablemente también perdimos el seguimiento porque se cambió de ciudad, pero pues nos había escrito ahí que había estado bien. Entonces ella sí fue el diagnóstico de tuberculosis, lo diagnosticamos por la presencia del calcio, en la biopsia no salía, no decía que tuviera nada relacionado a la tuberculosis. Entonces, bueno, afortunadamente también hay buena relación con el epidemiólogo y pues nos dijo que si nosotros la diagnosticábamos clínicamente en la cirugía, pues no había ningún problema, se puede empezar el tratamiento. Entonces, hasta donde sabemos, sigue con el DOTBAL y bastante bien clínicamente. Y bueno, eso sería todo. Tengo algunas recomendaciones. Guiar el diagnóstico siempre de destrucción vertebral hacia la patología sospechada. En caso de sospecha de infección de tipo piógena, iniciar el tratamiento aún sin el resultado de la biopsia. En caso de inestabilidad, fijación. Y en caso de compromiso neurológico, liberación. Y siempre tener pues ahí con nosotros al infectólogo, al hematólogo, al oncólogo, al cirujano oncólogo o a quien necesitemos para tener pues un diagnóstico más adecuado en un tiempo más aceptable para que nuestros pacientes les pueda ir muy bien. Bueno, eso sería todo. Este es nuestro servicio, algunos adscritos y residentes ahí en el Hospital General. Fue un poco corta la presentación, pero pues creo que la mayoría ponemos atención un poco de tiempo al inicio y ya después nos perdemos. Si alguien quiere comentar algo, preguntas. ¿Algún comentario para la doctora Roxana Grecia? Felicidades, doctora Roxana. Tienes a más de una persona desvelada aquí en Dubái viendo qué es lo que estamos haciendo México en el mundo. Como bien dijo el doctor Alpizar, estamos trabajando, pero no podemos olvidar todo lo que traemos con Spine Webinar, con AMSICO, con la sociedad, con el colegio, con todo. Muchas gracias por la presentación. Como digo, usted concisa muy bien, me encantó ese color a queso. Está bueno. Felicidades, doctora. Muy buena presentación. Y el síndrome de destrucción vertebral viene siendo una pauta para que podamos tomar exactamente el rumbo adecuado hacia dónde vamos con cada uno de los pacientes y evitar tantas confusiones que teníamos anteriormente. Un abrazo, continúen los éxitos hasta Ciudad Juárez. Muchas gracias. Manuel Moscoso, para servirle. Manolo, pero te acabo de ver en el Parque Juárez. Aparte. Ahí en el Califa, ¿no? No, no, aquí estamos en el World Trade Center, maestro. Estamos en un ratito, empiezan los seminarios. ¿Y qué hora es allá, Moscoso? Pues aquí estamos a ver si nos llevamos un camello de regalo. ¿A qué hora es, perdón? 6:35, maestro. De la mañana. De la mañana, sí, en este momento. Felicidades, doctora, con todo. No enciendo la luz porque tengo aquí a la gente descansando todavía en el departamento. ¿Algún otro comentario para la doctora? Sí, Sí, Roxana, perdón por repetir otra vez, pero me parece que presentaste los 3 casos específicos de la destrucción vertebral y me da mucho gusto que estés haciendo como lo estás haciendo. Lo que espero, y lo espero ya, es que la publicación la tengas. 60 casos como lo estás haciendo y que hablas de una osteotomía tipo 3 cuando es una tipo 5, que tienes una vertebrectomía de 2 cuerpos vertebrales y que las haces como si fuera una disectomía endoscópica de las que operan lumbalgias. Me parece que eso es la verdad de la cirugía de columna vertebral. Realmente estoy impactado. No te felicito porque sé que eres más que eso,
y yo espero que la publicación sea en breve. Tienes la revista del AMSICO, tienes la revista del Neurosurgery, del World Neurosurgery, y yo creo que esfuérzate un poquito por publicar. Si necesitas apoyo, por favor, mándanos los datos y te hacemos el artículo inmediatamente. Esto merece ser publicado ya. Felicidades. Muchas gracias. Sí, pues los tres casos eran muy difíciles. Creo que son de los más difíciles que me han tocado en cuanto al diagnóstico. A lo mejor el tratamiento, pues obviamente por las osteotomías y todo eso, pero sí quise poner de todo porque en general los tres podríamos haber pensado que son, o sea, de inicio puedes pensar que es otra cosa totalmente distinta y pues algunos incluso hasta el día de la cirugía todavía pensábamos que era otra cosa. Doctora, en este último caso en el que le reportaron en la biopsia un resultado, dice, inespecífico o ambiguo, ¿recuerda qué fue lo que le reportaron? Porque yo también me estoy enfrentando a casos así y pues también me reportan cosas y pues a veces no sé si abrirlos o no abrirlos porque pues me dejan más dudas que certeza. No, doctor, sabe que ese sí no lo encontramos, es el expediente en físico. Entonces, nada más, pues yo llevo una bitácora de mis cirugías y ahí yo anoto los diagnósticos, pero no es, no como vienen ahí. Si quiere lo busco, pero generalmente ponen pues células inflamatorias, inflamación crónica, y lo que pues más nos hace empezar a darles tratamiento es solamente que nos digan no es tumor. Entonces ya si no es tumor, pues empezamos otros pues lo tratamos empíricamente como piógeno o lo operamos. Lamentablemente sí está un poquito restringido, pero al final de cuentas tienes que tener como algo que pienses que es, ¿no? Por ejemplo, el primer caso, la señora venía de Veracruz, entonces sí podíamos pensar un poquito en la tuberculosis, pero pues al final no. Entonces creo que sí cuenta mucho de tener un equipo ahí que te ayude, ir a hablar con el patólogo, el infectólogo, y algunos laboratorios, ¿no? Tomarle ahí lactándose fase aguda, que en general nos han servido un poquito más para el seguimiento de los antibióticos, pero sí se nos ha complicado un poco con la patología. Gracias. Y ahorita no. Sí, hola, ¿qué tal? Otra vez yo, de acá desde Dubái, Armando Alpizar. Nada más quería comentar que eso corrobora la necesidad de llevar a cabo el protocolo y si lo hacemos en forma no nos lleva mucho esperar el resultado de la biopsia. Y la otra es que también el diagnóstico de destrucción vertebral es un diagnóstico por exclusión. Nosotros 3%, 4% encontramos necrosis avasculares o osteoporosis que también causa destrucción vertebral y se confunde. Y cuando hacemos la biopsia no encontramos ningún diagnóstico ni alguna que corrobore alteraciones en los reactantes ni en la gamografía y eso es lo que buscamos. Si el diagnóstico es por exclusión, como bien lo decía el doctor, lo que hay que hacer es operarlos para resolver el problema biomecánico y el paciente se puede ir a su casa caminando. Muchas gracias. Hola Grecia, ¿puedes poner el primer caso, por favor? Ah, sí, déjame. De aquí de la radiografía. Sí, gracias. Fíjate que a mí la verdad es que siempre se me ha hecho un tema muy interesante. Y, por ejemplo, ahí el abordaje que tienen los algoritmos diagnósticos del artículo que sacan ustedes, ¿no? Ahí en el instituto, pues te da muchas pautas para ir hacia dónde. Creo que ya lo comentaste totalmente todo, no voy a ahondar en eso. ¿Puedes poner un poquito más adelante, porfa? Yo te digo, dame otra, dame otra. Ahí, por ejemplo, fíjate que qué tan importante es, ¿no? Lo que haces, que creo que todos lo hacemos ya en la actualidad, que es hacer una biopsia y mandar la patología, mandarla a cultivos y todo, porque por ejemplo, como bien lo podemos ver, esto, si nosotros vemos esta imagen y la analizamos de cerca, pues lo primero que piensas, sin duda, es una infección. Llámese infección por tuberculosis o infección, pues principalmente una infección por TB, posiblemente era lo que yo pensé cuando presentaste este caso por toda la infiltración que tiene, sería como el primero, ¿no? Y la otra, yo pensé que, dije, o va a salir con un linfoma, ¿no? Por todo, cómo está el psoas. Si ves el psoas del lado derecho, está terriblemente eh,
infiltrado por esta, en este caso fue un tumor de células gigantes, que bueno, la realidad es que yo no lo pensé, pero vea cómo está el psoas, ¿no? Entonces, sin duda una TB, sin duda un tumor. Y claro está que tienes que pasarlo, le haces una osteotomía tipo 5, wow, una cirugía que haces una corrección, pues muy adecuada, muy adecuada, muy hermosa, con una descompresión circunferencial perfecta, digo yo. Y bueno, y obtienes el diagnóstico de una neoplasia. Ahí, por ejemplo, escuché que le dejaste denosumab. Si tienes el acceso al denosumab, creo yo que es algo importante, ¿no? Porque te va a beneficiar en el tumor de células gigantes, específicamente a que se te afloje menos el material, que también haga citorreducción del tumor, ya después le hicieron la parotomía y pues bueno, ahí va la paciente, pues va, ¿no? Va y va saliendo adelante muy bien. Aquí el denosumab, mi pregunta es, ¿cómo manejas el denosumab en un tumor de células gigantes? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Sabe que sí le pedimos ayuda a un cirujano, a un ortopedista oncólogo, que nos dijera más o menos cómo manejarlo? Lo ideal, con una biopsia que si nos hubiera dado el diagnóstico, pues hubiera sido dárselo antes, para que se solidificara un poquito el tumor y hubiera sido más fácil quitar el mayor número de células. Entonces, bueno, ya cuando abrimos, que estaba bastante, pues, líquido casi el tumor, o sea, no se podía quitar fácil, a lo mejor aspirarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando ya teníamos la cirugía, pues le pusimos un ciclo de 4 dosis, una cada semana, una cada mes. Y me dijo un compañero, puede seguirlo un poquito más de tiempo, a ver si solidifica un poco, si reduce el tumor. Afortunadamente sí tenemos la capacidad de ponerlo. Había poquitas ampolletas, pero las guardamos para la paciente porque no era tan común el uso. Y pues sí le dimos un ciclo completo, fueron una cada mes y luego se podía repetir a los 6 meses. Pero nos esperamos para que le hicieran la otra cirugía. También disminuyó bastante el número de células porque el oncólogo dijo que sí estaba todavía un poquito grande por el psoas, por la parte anterior. Y luego podíamos haberlo repetido en 6 meses el ciclo, pero ahí sí ya se nos acabó el medicamento. Entonces ya hablamos con el oncólogo y fue por eso que la pasamos a un poquito de radiación. Claro, perfecto. Digo, este sin duda es quirúrgico plenamente, ya tú ya lo mencionaste, pero hay muchos recientes y recordar, ¿no? El denosumab se convierte en una piedra fundamental, específicamente en el tumor de células gigantes. Siempre hay que considerarlo y más en tumores, obviamente, que no tienen déficit neurológico como el tuyo. O sea, el caso es que es un medicamento de suma importancia en la actualidad en el tumor de células gigantes. Otra cosa que yo quería comentar, es que, claro, no estoy diciendo, la biopsia es lo que nos va a dar, pues, el diagnóstico como tal específico. Pero en las imágenes, por ejemplo, en la resonancia, recordemos, los tumores no afectan el disco y eso es algo bien importante. Pueden colapsarte toda la estructura, colapsar el disco sí, pero no afectarlo como una infección. Y ahí también, desde ahí ir pensando en diagnósticos diferenciales, ir pensándolos para irlos guiando y tener menos, invertir menos en los pacientes en la cuestión por los recursos, como usted bien dice. Pero el disco también, hay que voltear bien a ver el disco. Recordemos, un disco que esté infectado muchas de las veces es un disco pues que va a brillar, ¿no? Una hiperintensidad en el T2, en el FLAIR, no así como nada más en una fractura por osteoporosis, por ejemplo, que es en el cuerpo. Pero los tumores, ese es algo como que siempre recordar, los tumores respetan el disco. Y ese es algo que también tenemos que fijarnos. Y pues bueno, del otro paciente, lástima que se te fue el del cerezo, que son pacientes muy complejos, pero pues bueno, sin duda, creo yo que también aparte de lo poderoso que fue esta destrucción vertebral, no creo que se haya cuidado Grecia absolutamente nada de este paciente y por eso también ahí hicieron un poco de pull-up, un poco de retropulsión. Entonces es un paciente extremadamente complejo y bueno, tanto así que ya no regresó, ¿verdad? Gracias por la plática, aprendimos mucho, la verdad, gracias. No, de nada, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Algún otro comentario para la doctora? Nada más comentarle a usted, doctora Roxana, que una vez
que tenemos ya el diagnóstico firme de un síndrome de destrucción vertebral, ya sea tumoral, infeccioso o metabólico, ahora lo que nosotros tenemos que ver es la cuestión mecánica o la deformidad que te llega a dar el síndrome de destrucción vertebral. Porque el segundo caso que presentas, el pull-out o el aflojamiento del implante, es porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es cubrir la carga axial, porque es la que te va a soportar mayormente la carga. Entonces, si no proteges la parte anterior o la carga axial, lo más probable es que te haga el pull-up el tornillo. Y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Porque de acuerdo a la condición mecánica, ese es el problema que pasa y sobre todo cuando están en zonas de transición. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos el diagnóstico ya certero que sea una tuberculosis o un problema piógeno o simplemente ya te hizo una deformidad cifótica, entonces la estrategia o el target o el objetivo de aquí lo que vamos a hacer es ya reconstruir lo que sucedió en un proceso infeccioso o en una destrucción por un bacilo tuberculoso. Entonces, las correcciones de este tipo de pacientes con destrucción vertebral es cómo reconstruir a través de constructos, ya sea de manera de voladizo, como tú lo has hecho con la fijación pedicular, o bien hacer un constructo que te permita tolerar la carga axial, o bien como un caso que nos presentaste, el primero en 360 grados, que creo que ahí mecánicamente se están cubriendo todos los principios para poder tener esa estabilidad mecánica que requiere la columna vertebral, pero creo que los objetivos que tú mostraste pues se han cumplido. Como dice el doctor Reyes Sánchez, hay que publicar lo que se está haciendo en México. Nosotros en nuestro hospital también tenemos ya una serie de casos. De hecho, ya salió por allá el artículo publicado. Se los podemos enviar a través de esta página de Spine Webinar. Pero sí, creo que en el Instituto Nacional de Rehabilitación podríamos hacer ya un estudio multicéntrico, porque hay mucho paciente, sobre todo si el comportamiento epidemiológico es el mismo en la zona norte, allá en Chihuahua, en Hermosillo, con varios de nuestros compañeros como Martín Tejeda, si el problema epidemiológico es el mismo en el país o hay ciertas regiones, no sé, como Chiapas, Veracruz o Ciudad Juárez, Hermosillo, esté cambiando las partes etiológicas y sobre todo cómo se está llevando a cabo la parte importante, como decía el doctor Alpizar, el síndrome de destrucción vertebral. Hay que darle esa ponderancia, hay que ponerlo en la mesa, tiene que ser nuestro target a hacer todo lo que es un abanico de estudios, pero acortando los tiempos que nos permitan sacar adelante a estos pacientes. Tu primer caso, yo me quedé con tuberculosis y a lo mejor me sigo quedando con la tuberculosis porque tiene casi todas las características y ya tu patólogo dijo células del Langerhans. Ese es un macrófago especializado para atacar a un bacilo tuberculoso, ¿no? Y por la destrucción y por la manera que se va a los psoas, creo que aquí no sé si valga la pena volver a pedir otra opinión con otro patólogo y ahí ya el médico, el que hace la cirugía, pueda ya determinar si realmente pueda corresponder a un problema infeccioso o ante un problema tumoral, porque pues apremia por la cuestión si va a recibir quimio o radioterapia, pero creo que sí debemos de enfocarnos, debemos de buscar el camino más corto para que nos digan de qué se trata el síndrome de destrucción vertebral, pero sobre todo la otra son los materiales, los insumos, con qué cuentas y qué es lo que le puedes hacer al paciente y si realmente se cumplen esos objetivos para que tu paciente lo pueda sacar adelante, ¿no? Muchas gracias, Roxana. ¿Iba a comentar algo, doctor Alejandro Reyes? Sí, yo creo que lo que estás mencionando es exacto.
el problema. Tú te quedas con tuberculosis, sin embargo, la cirujana no vio Casio como en el último caso, que ese es el ya diagnóstico exacto, y es por eso que yo mencionaba que tocó exactamente por qué en 1991 comenzamos a pensar en disminuir estudios, el melate y hacer un diagnóstico más específico con pocos estudios. Ahora Roxana nos está enseñando más todavía cómo podemos reducir en este eh, muy buen planteamiento que está haciendo para decirnos que no tenemos que hacer a lo mejor tantos, a lo mejor la resonancia, la tomografía y la biopsia es más que suficiente y hacer el diagnóstico por exclusión, como lo dice Armando Alpizar, y una vez que tenemos ya la sospecha diagnóstica establecida, entonces sí hagamos las gamografías con MAVA y con MIBI y con todo lo que quieras y a lo mejor hacer estudios ya específicos y los tratamientos específicos. Pero creo que a mí me gustó mucho tu formato de presentar el problema que se tiene en general, porque incluso he estado en congresos donde se presenta el síndrome de destrucción vertebral o infecciones aisladas o tumores, pero no se entiende cuál es el concepto que se creó en el servicio desde hace ya 20 o 30 años. Y me gustó mucho porque presentaste exacto los problemas que se tienen. Insisto, como te dice Armando, la publicación ya es obligatoria. Te voy a estar persiguiendo hasta ver la publicación. Y felicidades, buenas noches. Muchas gracias, Doc. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Guzmán, Sí, adelante, doctor Luis Miguel Duchén desde Bolivia. ¿cómo están? Parece que tengo problemas con la imagen, no sé si me pueden ver, pero lo importante es resaltar el trabajo que acaba de mostrar la doctora Roxana Grecia. En primer lugar, una felicitación por todo lo que está haciendo ahí en su territorio quirúrgico, mostrando cosas que parece que se reproducen en toda Latinoamérica. Tenemos una experiencia muy parecida acá en Bolivia en el síndrome de destrucción vertebral. Nosotros todavía tenemos mucha incidencia de tuberculosis. De hecho, he tenido el honor de en el Spine Webinar 50 presentar una clasificación que desarrollamos precisamente porque tenemos muchos casos y analizando los que ha mostrado la doctora, pues estamos de acuerdo con la técnica quirúrgica. Quizás en alguno hubiésemos sido más agresivos, pero lo importante es llevar ese paso a paso de hacer el diagnóstico clínico, la sospecha epidemiológica. En nuestro medio estamos utilizando afortunadamente con, digamos, mejores resultados el PCR, el GeneXpert, que nos está ayudando de forma inmediata a tener un porcentaje importante de diagnóstico específicamente en la tuberculosis. Si bien el primer caso ha resultado como más bien una lesión tumoral, en nuestro medio, cuando tenemos una lesión que invade tanto al psoas, en lo primero que debemos pensar nosotros es en tuberculosis. Y realmente nosotros tenemos casos muy, muy avanzados como los que ha mostrado y creo que no se difiere mucho con México. O sea, hay un caso de tuberculosis muy claro que ha mostrado y los otros casos de tumores, que es lo que también estamos encontrando. Pero el énfasis que quiero hacer en mi comentario es que todavía la tuberculosis es endémica en toda América Latina. Con el doctor Alpizar y otros colegas hace unos años hicimos toda una revisión respecto a este tema y creo que en Latinoamérica es un eje transversal. Todavía tenemos que seguir estudiando, seguir sospechando avanzar con la epidemiología y, como ha dicho la doctora, trabajar con otros colegas para iniciar el tratamiento lo antes posible. Y si no es tuberculosis, pues no hemos hecho ningún daño. Es mejor iniciar un tratamiento que posiblemente va a ayudarle y si no es el diagnóstico definitivo, pues retirarlo. En nuestro medio, sensiblemente aquí en Bolivia, yo no puedo iniciar un tratamiento antituberculoso sin tener la certeza absoluta. No me sirve la sospecha clínica, pese a que nosotros hemos discutido con los colegas que se encargan de la administración de este tipo de medicamentos, no podemos iniciarlo si no tenemos o la biopsia o el GeneXpert muy claros. Entonces eso en algunos pacientes nos lleva a que siga progresando y por supuesto haya mayor destrucción y tengamos más déficit neurológico.
pero esos son temas político-administrativos. En el tema académico creo que siempre tiene que estar como una sospecha presente en nuestra población. Nuevamente, reitero mis felicitaciones a la doctora Grecia y por supuesto al doctor Guzmán y al doctor Sosa por impulsar este webinar que, como verán, está haciendo que las personas se despierten muy temprano al otro lado del mundo por el interés que despierta en toda la comunidad de columna a nivel latinoamericano. Felicidades a todos. Doctor Sosa, ¿nos podrá hacer favor de cerrar la sesión del día de hoy del Spine Webinar número 133, que ya vamos al 150 para ir a ese afrodisíaco pacífico que es Iztapas y Guatanejo? Doctor, adelante. Pues nada, pues agradecer, Roxana, gracias, muchas gracias por el interés de apoyar, la academia nuevamente en Columna en México. Y pues bueno, cerramos el Spine Webinar 133. Pues comentarles que ya estamos a dos Spine Webinars, a 2 semanas para el diploma con aval universitario, aval por el Consejo de Ortopedia y el Consejo de Neurocirugía, con puntos para recertificación. Al finalizar el último, en 2 semanas, se va a sacar la lista de quiénes fueron los que tuvieron pues la cantidad adecuada de webinars durante el año y que son acreedores al diploma. Asimismo, pues los seguimos invitando a Las Brisas, a Ixtapa, del 11 al 14 de marzo del 2026. Y pues bueno, pues nada, agradecer, Grecia, nuevamente, muchas gracias y en un momento te hacemos llegar tu reconocimiento y buenas noches a todos, maestro Duchén, maestro Reyes Sánchez, al otro lado del mundo, saludos a todos, saludos, maestro Guzmán, abrazo, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Hasta luego, felicidades a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Rebasó los 100 hoy, síndrome de destrucción vertebral. Buenas noches.